Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a crear un nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto voy a apuntar a esa carpeta que he creado. Esta carpeta está en la unidad D y yo le he puesto Masterclass. A ver, vamos a ver. Hay un montón de carpetas que yo estaba avanzando en el curso. Acá está, miren, Masterclass. ¿Listo? Ahora, lo interesante de trabajar, por ejemplo, con PyChart es que, primero, para poder trabajar con Python, lo único que tienes que tener es el intérprete de Python. No tienes que instalar nada más. Y el intérprete de Python se instala desde la página python.org. Lo descargas de una manera muy fácil. ¿Ok? Por ejemplo, yo ya he descargado el intérprete. El intérprete que yo he descargado es el 3.7. Para mí es una versión que es mucho más estable. Y sobre todas las cosas, el PyChart me va a crear automáticamente un entorno virtual usando el VirtualBench. ¿Qué es un entorno virtual? Un entorno virtual es crear, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado como si fuera una máquina virtual. A veces uno quiere tener en una PC, quiere tener dos sistemas operativos. O sea, quieres tener Linux y quieres tener Windows. Entonces, para tener dos sistemas operativos, tienes que crear un entorno virtual. Y es en ese entorno virtual ahí puedes crear tu sistema operativo independientemente de tu sistema operativo principal. Entonces acá es lo mismo, ¿no? Acá voy a crear un entorno virtual para crear un espacio de trabajo donde voy a crear mi proyecto de la clase del día de hoy, voy a instalar mis librerías de la clase del día de hoy para no afectar, por ejemplo, lo que puedo tener en mi máquina. Imagina que tú tienes proyectos en tu máquina de manera global y no quieres afectar con lo que vas a instalar. Entonces, para eso creas un entorno virtual. Entonces, voy a crear el entorno virtual en este momento. ¿Ya? Le voy a dar create. ¿Ya? Entonces, los pasos que estoy haciendo, que quizás aparecen un poco muy rápido, eso lo vamos en la primera. Esta es la clase Masterclass. En la primera clase, que va a ser el día viernes, entonces ya le voy a guiar ahí, vamos a hacerlo paso a paso, ¿ya? Pero lo que quiero acá es que se lleven un concepto general de lo que podemos desarrollar en Python, ¿ya? Listo. Entonces, ahora estamos acá, a ver, vamos a ver un momento. Lo que voy a hacer es, miren, a ver, una de las ventajas de trabajar con Python también es que, aparte que Python es multiplataforma, ¿qué quiere decir que es multiplataforma? Que tú puedes, el script que estás creando o el programa que estás creando lo puedes ejecutar tanto en una Mac, en Linux y en Windows y funcionan de una manera igual en los tres. No necesitas instalar nada por fuera, ¿ya? Por eso es multiplataforma. Así como, por ejemplo, hay una versión que he escuchado de ASP que es ASP Core, que también es multiplataforma. Entonces, todo viene de ahí, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas. También es multiparadigma. Eso quiere decir de que si tú tienes los conceptos claros de lo que es programación orientada a objetos, acá también puedes programar en objetos. Si tienes los conceptos claros de lo que es programación funcional, acá también puedes trabajar en programación funcional. No hay ningún problema. O sea, si tienes los conceptos claros de esos paradigmas de programación, acá puedes emplear cualquier paradigma que tú hayas conocido en otros lenguajes de programación. Listo. Nosotros vamos a trabajar, yo siempre digo, de una manera ordenada en base a una arquitectura. La arquitectura más recomendada o más clásica es la arquitectura MVC. ¿Qué es una arquitectura MVC? Donde separas la lógica, el modelo y las vistas. La lógica viene a ser el funcionamiento de la aplicación, la lógica de la aplicación, lo que hace que se mueva la aplicación. La parte de los modelos vendría a ser el contacto que tiene con la base de datos, diríamos. Y la parte de las vistas vendría a ser la interfaz del usuario, ¿no? O la parte del front-end, mejor dicho. Ustedes saben que ahora se habla mucho de lo que es la tecnología full stack. Un full stack es una persona que conoce tanto el back-end y que conoce el front-end. Eso es un full stack. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tratar de hacer una aplicación que cumpla esos tres requisitos. Entonces, lo primero que voy a hacer acá, voy a crear, por defecto ya me crea un archivo llamado main. Entonces, yo voy a crear, primero voy a pensar en los datos. Acá digo Python 5 y voy a pensar en los datos, ¿ya? Entonces, mira, imagínate, vamos a ponernos un caso, ¿ya? Vamos a suponer un caso.
Imagínate que, a ver, algo que nos gusta, seguro hay algunas señoritas ahí conectadas también, mil disculpas si no le gusta el tema que voy a tratar. Vamos a hablar un poco de lo que es el fútbol, ¿ya? Imagínate que yo voy a hacer eh, que me permita que si una persona va a poder eh, ingresar o comprar un asiento en un estadio, por ejemplo. Pero hay ciertos requisitos que debe pasar. El primer requisito es que la persona sea mayor de edad. El segundo requisito es que tenga las 3 vacunas. Si tiene esos dos requisitos, entonces el sistema le va a asignar automáticamente un número de asiento para que esa persona pueda asistir al evento deportivo. Pero antes de eso, va a haber un preregistro. Entonces, para que la persona asista al evento deportivo, se va a tener que preregistrar en un sitio web y de ese preregistro, él va a poner su DNI, va a poner su nombre, su fecha de nacimiento y la cantidad de dosis que tiene. Entonces, lo que yo voy a hacer de ese preregistro, yo voy a agarrar y voy a consultar con los servicios, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber que esa persona efectivamente es el número del DNI de la persona, ¿ok? Acá en el Perú hay un sitio que se llama RENIEG y en el RENIEG tiene un sistema donde tú puedes consultar mediante un servicio que se llama, es un employee, un API, tú puedes consultar si verdaderamente el número de DNI el número de identificación que te ha dado esa persona es el correcto, ¿ya? Y de ahí voy a sacar cuántos años tiene. Eso es uno. Entonces me voy a comunicar con la base de datos de la RENIEG, ¿ya? Después, quiero saber si esa persona tiene las dosis, las 3 dosis. Entonces, para eso lo que voy a hacer es consultar con la base de datos de MINSA, acá en el Perú es el Ministerio de Salud, y voy a corroborar si esa persona con su número de DNI también tiene o no las 3 dosis. ¿Ok? Entonces, ese tipo de aplicación es una aplicación que se va a integrar a otros servicios. Es una aplicación full stack. Entonces, voy a crear, primero vamos a simular todo. Ya les enseñé, ya les expliqué un poco cómo es la arquitectura, o de qué se trata el programa, mejor dicho, que vamos a hacer. Entonces, yo voy a simular hacer un preregistro, y lo voy a hacer acá, miren, ojo. Entonces, yo voy a crear acá una función que se llama, perdón, registro de personas. ¿Ya? Esto es sí, registro de personas. ¿Ya? Listo, esa es una función. Con la palabra reservada test, yo estoy creando una función dentro de Python, ¿ya? Después voy a crear un objeto que se llama listado, ¿ya? Y voy a meter acá dentro en una lista. Acá, voy a poner acá, miren, listado. Acá voy a colocar, dentro de una lista, voy a colocar, diríamos, los campos o diríamos la información que va a tener cada uno de esas personas que quieren asistir al evento deportivo. Entonces, para eso, ¿qué información voy a tener? Va a tener el DNI de la persona, voy a inventar un DNI, ¿ok? Entonces, el DNI, acá, va a ser el DNI de la persona, va a ser 21 0903. Ese es el DNI de la primera persona, ¿ya? Luego, separado con coma, es la segunda información, es el segundo campo, que es el nombre, ¿ya? Le voy a dar un full name, el nombre. El nombre de esa persona, le voy a poner que es Armando Ruiz, ¿no? Todo el nombre completo, ¿ya? Luego voy a poner su fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento le voy a poner 1975. Y acá le voy a poner el dato de las dosis. ¿Cuántas dosis tiene? Entonces voy a ponerle dosis en esta parte y le voy a decir que esa persona tiene las 3 dosis. Y además, voy a crear un campo, ¿ya? Que le voy a colocar acá asientos o el número de asiento. Le voy a poner así, asiento. Pero ese campo lo voy a dejar, amigos, lo voy a dejar vacío. Acá, lo voy a dejar vacío. ¿Ok? Entonces, me olvidaba colocar esto. Así. Y acá lo voy a dejar vacío.
Listo, ahí tengo la primera información. Entonces, ustedes vamos a pensar en este momento, ¿ya? Pensemos que esto es como si fuera una base de datos. ¿Ya? Eso es lo que quiero que se imaginen en este momento. Es como si fuera una base de datos, que tengamos una gran base de datos, y acá tenemos la información. Entonces, esta primera es como si fuera un Excel, y esta fuera la primera fila de un Excel, donde tenemos el DNI de la persona, el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, el número de dosis y el asiento. Ustedes no se preocupen si ustedes ven llaves acá, si ven esto, eso lo vamos a explicar detalladamente en el curso. Ustedes piensen que esto de acá es un origen de datos, una base de datos. Entonces, mira, ¿cómo va a cambiar esto? Yo voy a agarrar, yo ya tengo la data cocinada o tengo la data preparada, ¿ok? Y tengo, mira, todos estos DNI. Mira cómo cambió, ¿ya? ¿Cómo cambió? Entonces tengo ahí, en este caso, tengo 2, 3, 4, tengo 5 personas. Tengo a Armando Ruiz, que tiene 3 dosis, que tiene Jorge Pérez, que tiene 2 dosis, Manuel Rivas, que tiene 1 dosis, Pedro Lamas, que tiene 3 dosis, y María Canales, que tiene ninguna dosis. No se ha vacunado esa persona. Entonces, el objetivo es que estas personas se han hecho un preregistro en un sitio web. Yo he jalado la información de ese sitio web y la idea es llenar este campo que se llame asiento. Si cumple con la condición, si tiene la dosis y sobre todo si es mayor de edad. ¿Y cómo voy a saber si es mayor de edad? Por acá, ¿ok? Por su fecha de nacimiento. Entonces, con una función, como en todo lenguaje de programación también, siempre que tiene que retornar algún objeto. Entonces, acá se utiliza la palabra return y lo que voy a hacer es voy a retornar el listado. Ya tengo mi función. ¿Okay? Para llamar a la función, yo solo llamo a la función por su nombre, registro de persona. Entonces, si yo en este momento lo ejecuto, mira, ya estoy ejecutando la función, ¿ok? Entonces, me va a devolver toda la información, ¿ok? Me va a devolver toda la información acá, ¿ya? Vamos a volver a ejecutar un momento donde dice run datos, ¿ya? Entonces, esto me va a devolver toda la información, ¿ok? Que tiene listado, mejor dicho. Ahora, no me está mostrando nada porque yo lo tengo que imprimir por consola. Entonces, para imprimir por consola, debo usar una función llamada print. Acá. Utilizo print y yo lo ejecuto, ¿ya? Y ya tienes ahí toda la información. Esta es tu base de datos. Esta es tu base de datos. Esto viene a ser tu preregistro. O sea, mejor dicho, la gente ha entrado por un sitio web, tú lo has descargado y esta es la información que tienes. ¿Ya? Entonces, cuando tú trabajas con datos, tienes que hacer dos cosas. Primero, traer los datos, después limpiar los datos, después preparar los datos. Y después, el último paso es mostrar los datos. ¿Ya? Entonces, nosotros ahora vamos a preparar los datos. Entonces, ya tenemos en la primera parte nuestros datos. ¿Ya? Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es hacer nuestros utilitarios. ¿Qué vienen a ser utilitarios? Utilitarios vienen a ser pequeñas funciones que le permiten al programador eh, reutilizar código, mejor dicho. Por ejemplo, tú puedes crear un utilitario para saber el valor del dólar del día, por ejemplo. Tú puedes hacer un utilitario para saber, por ejemplo, calcular la edad de una persona. Entonces, todas esas pequeñas funciones creadas por el usuario se llaman utilitarios y esos utilitarios lo puedes utilizar dentro de tu programa. Entonces, yo voy a crear un archivo más que le voy a poner utilitario. Acá, le voy acá donde dice Python File y le voy a poner utilitarios. Utilitarios acá. Utilitarios, amigos. Ya. ¿Qué va a tener ese utilitarios? Va a tener dos cosas. Lo primero que va a tener es ayudarme a hacer el desarrollo de mi algoritmo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular, ojo, tengo que calcular la edad de la persona. Y para calcular la edad de la persona, lo único que tengo en este momento es, diríamos, es la fecha de nacimiento nada más. Aunque eso si yo me conecto a un servicio de la RANIE, me lo puede dar. Pero yo voy a hacer una pequeña función, mira,
Para eso, miren acá. Yo voy a utilizar la palabra reservada import. Esta palabra reservada import me permite importar librerías del núcleo de Python. Hay una librería que se llama DataTime. ¿Por qué? Porque Python tiene datos primitivos o tipos de datos primitivos. ¿Cuáles son? Son los datos de tipo string o char, los datos de tipo entero, los datos de tipo decimal y los datos de tipo booleano. Nada más. Esos son los primitivos. Pero si tú quieres trabajar con fechas, por ejemplo, debes importar esta librería llamada DataTime. ¿Ok? Listo. Entonces, esta librería viene del núcleo de Python y no necesitas instalarla, por ejemplo. ¿Okay? ¿Qué viene a ser una librería, Armando? Una librería viene a ser un grupo de instrucciones empaquetadas para que tú lo puedas reutilizar en tu código, para que no vuelvas a escribirlo, mejor dicho. Y eso hace que tu código se agilice, ¿no? Interesante, ¿no? Imagínate que hagas un script o hagas un programa que te permita utilizar códigos de otras fuentes, mejor dicho. Interesante, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Estoy utilizando una librería llamada DataType. ¿Por qué estoy usando esta librería? Para yo usar una función que me diga cuál es el año actual. Yo quiero saber cuál es el año actual. Entonces, para eso, digo acá año actual, mira, año actual, y lo que voy a hacer acá con el año actual es calcular. En este caso voy a utilizar, mira, DataTime, por eso lo invertí arriba, le pongo day y le pongo today acá. ¿Te das cuenta? Que ya aparecen las librerías automáticamente. Este today lo que me va a permitir es, me da la fecha de ahora. Entonces, DataTime.day.today me va a dar la fecha de ahora, pero yo solo quiero el año. Entonces, para eso yo voy a crear un objeto llamado year y le voy a decir, el objeto day que calculé anteriormente, utiliza srftime y lo único que necesito es sacar el año. Entonces, para eso utilizo porcentaje griega, nada más. ¿No? Entonces, lo único que tenemos que ir aprendiendo con el transcurso del curso es saber cuándo utilizar esta función. Que son muy fáciles de utilizar, son poquísimas, ¿no? Entonces, le voy diciendo, esta función de acá, que pertenece a DataTime, me da la fecha del sistema. Y esta función de acá, una vez que yo tengo la fecha del sistema, la fecha del sistema está compuesta por año, mes y día, y también a veces la hora, pero yo solo necesito el año, y el año comienza con year, porque está en inglés. Entonces lo que estoy haciendo acá, estoy capturando el año con year, así, nada más. Y lo que hago, miren, le pongo un return y le pongo year. Listo. Ahora lo que voy a hacer es llamar esa función. Entonces voy acá, llamo a la función y la voy a ejecutar desde acá. Mira, la ejecuto en este momento. ¿Y qué es lo que pasa, no? Tengo que imprimirla también. Entonces uso la función print. ¿Ya? No olvidarse de eso. Utilizo print acá. ¿Ok? Y le doy run acá y se dan cuenta que me devuelve 2022. Entonces, ya tengo mi primer utilitario, mi primera función, ¿no? Que la voy a utilizar en el transcurso del programa. Ahora, ¿qué otra función necesito? Necesito una función que me genere el número de asientos. Si la persona cumple con el filtro, que es mayor de edad y encima tiene las 3 dosis, entonces yo voy a generarle aleatoriamente un número de asientos, aleatoriamente. Y para eso Python tiene una función, ¿ya? Que se llama random. Acá. Y también en el núcleo, mira, ¿cuántas funciones tiene que debemos conocer? ¿Qué es lo que hace esa función random? Te genera un número aleatorio entre un valor inicial hasta un valor final. Entonces yo voy a crear otra función que le voy a poner generar, por ejemplo, asiento. Listo. Generar asiento. Y le voy a decir que voy a crear un objeto llamado asiento, ¿ok? Y voy a usar random y le voy a decir entero, perdón acá, me fue mucho, voy a usar random entero y le voy a decir que me genere un valor entero desde 1 hasta 1000, por ejemplo, porque tengo 1000 asientos, ¿ya? Y lo que voy a hacer acá es retornar el asiento. Entonces, ¿qué está haciendo esta función? Esta función me va a generar un número aleatorio, al azar, entre 1 a 1000. ¿Para qué? Para que cuando
la persona que cumpla las condiciones, le voy a asignar ese número de asiento. Lo voy a ejecutar. Entonces voy acá, generar asiento. No se olviden del print para ver los resultados. Y le doy a print. Y quiero ver el resultado de generar asiento. Voy acá, le voy a dar rumbo a utilitarios. Y mira, me dice que es el asiento al azar, 173. Si yo lo vuelvo a ejecutar, 347. Si lo vuelvo a ejecutar, me da 984. Siempre me va a dar un número aleatorio, al azar, pero que no se va a pasar del 1000. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer en este momento. Entonces ya tengo dos funciones. Ya tengo dos funciones que yo las voy a utilizar en mi programa principal. ¿Cuál va a ser mi programa principal, amigos? Mi programa principal va a ser el main. Esto voy a borrar porque siempre te lo da por defecto. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es, en este momento, utilizar o hacer ya mi programa principal. Entonces, ¿qué necesito? Necesito los datos y necesito los utilitarios. O sea, para llamar a los datos, desde le pongo from, datos y importan. Impórtame todo lo que tiene datos. El asterisco indica todos. Todas las funciones que tiene datos. ¿Qué es todo lo que tiene datos? Datos tiene, por ejemplo, la función registro registro previo, ¿no? Registro previo debería ser, ¿no? Le voy a poner acá. Registro previo, ¿sí? ¿Ya? Entonces acá en el main lo que estoy haciendo, from significa desde, datos, estoy llamando el archivo datos, y estoy importando el asterisco indica todo lo que tenga el archivo datos. Después, también necesito todas las funciones de utilitarios. Entonces de utilitarios voy a importar todo lo que tiene, porque voy a utilizarlo en este programa principal. ¿Te das cuenta? Que lo estoy separando lo estoy organizando como si fuera una arquitectura. Porque yo tranquilamente pude haber hecho acá en el archivo main, pude haber hecho todo. Pude haber hecho mis datos, pude haber hecho mis utilitarios, todo ahí, pero me va a salir un programa de cuántas líneas. Y generalmente esos programas, ¿cómo se llaman? Espaguetizados, ¿no? Porque estás metiendo todo ahí. Y al momento de hacerle un mantenimiento, imagínate, va a ser un poco complicado. Tenlo por seguro, si tú haces un programa y lo terminas, pasa un mes y tú mismo te acuerdas, si no le pones comentarios de que por qué has hecho cada instrucción. Si tú mismo no te acuerdas, imagínate que venga otra persona y quiere hacer mantenimiento a tu código, va a ser peor todavía. Por eso es recomendable hacer los programas, separarlos por archivos, por una estructura, eso se llama arquitectura, y siempre ponerle documentación a tu código. Documenta qué es lo que haces en este momento. Ahora sí, hacemos la carnecita, diríamos, ¿ya? O la parte principal, que es asignar el asiento, ¿ya? Entonces, para eso, yo voy a crear otra función y le voy a decir asignar asiento. Asignar asiento. Listo. Mira, acá vamos a utilizar lo que yo estoy haciendo en esta masterclass, es utilizando todo lo que vamos a ver en el curso, todo lo que vamos a ver, ¿no? O una gran parte de lo que voy a utilizar. Estamos utilizando funciones, estamos usando librerías, vamos a utilizar procesos repetitivos, vamos a usar condicionales, todo eso vamos a utilizar, ¿no? Para que ustedes vean cómo podemos todo lo que vamos a aprender en el curso unirlo en un mismo archivo. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, primero es crear dos variables. Una variable de respuesta. Esta variable de respuesta me va a permitir almacenar algún dato de tipo carácter. Después le voy a contar para qué es. Después voy a crear otra variable que se llama encontrar. Y después también le voy a decir para qué sirve. Ahora, lo que necesito primero es traer mi listado de personas. Porque en base al listado yo voy a comenzar a filtrar. Entonces voy a crear un objeto llamado listado. Y el listado, ¿cómo se llama? Registro, mira. Registro previo, de acá. Mira lo interesante. El registro previo, en este caso, no está como parte de este archivo, porque lo estoy importando de afuera, pero si yo le pongo clic acá, mira, me va a llevar a mi registro. ¿Ya? Entonces, cuando yo le dé registro acá, estoy apuntando a toda mi información. Acá. O sea, con este objeto listado, guarda toda tu información. Muy bien, entonces, yo voy a hacer un proceso repetitivo, entonces voy a usar un while, hacer mientras,
todo esto sea true, hasta que todo sea verdad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo voy a hacer para varias personas. O sea, voy a pedirle el DNI de una persona y me va a salir un mensaje que diga, ¿desea continuar, sí o no? Entonces, va a ser un proceso que se va a ejecutar varias veces, siempre y cuando el usuario elija sí o elija no. Entonces, por eso lo voy a meter en un while. Entonces, ahora, qué es lo que va a mandar? Va a mandar el DNI. Entonces, voy a tener que pedirle, voy a imputar acá, y le voy a decir, ingresar el DNI de la persona. Listo. ¿Ya? Esta función input lo que hace me pide un valor por consola, un valor por teclado. Eso es lo que hace input. Entonces lo que voy a hacer acá es ingresar el DNI y voy a comparar si ese DNI está dentro de la base de datos. Si está dentro de la base de datos, que es lo primero, entonces voy a decirle si es mayor de edad y si tiene la dosis. Y si cumple con esas dos condiciones, le asigno un número de asiento. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, le pregunto acá, ingreso el DNI. Entonces lo que voy a hacer, voy a usar un for acá, porque voy a recorrer todo ese listado. Entonces este for me va a servir, es un bucle repetitivo, que me va a servir para recorrer todos mis datos, o sea, todo esto de acá, para hacer la búsqueda. Entonces pongo un for acá, lo voy a guardar en una variable que se llama item, y voy a recorrer el listado, que ya lo usé acá. Acá estoy recorriendo, mejor dicho, te voy a explicar valor por valor estoy recorriendo. Y lo guardo en ítem. Entonces, luego pregunto, si el DNI que yo he ingresado acá, proceso condicional, si el DNI que yo estoy buscando, que es este DNI, es igual, o se encuentra, mejor dicho, se encuentra en ítem DNI, ok, ¿qué viene a hacer eso, Armando? Ahora, si esto de acá se encuentra, mira acá, si el DNI que tú has ingresado se encuentra en ítem DNI, ¿cuál viene a ser ítem DNI? Este de acá. Este es ítem DNI, este es ítem full name, este es ítem nacimiento. ¿Por qué ítem? Porque yo le he puesto ítem acá. Entonces le estoy preguntando si el DNI que yo estoy ingresando es igual que el DNI que está acá. Entonces, si existe, lo primero que debo preguntar es calcular su edad. ¿Cómo calculo su edad? Así, mira, pongo edad es igual al año actual. Entonces, para eso ya tengo la función, ¿no? Mira, ya tengo la función año actual. Esta función año actual la estoy jalando de acá. La estoy jalando de acá. Entonces, le digo, año actual menos el año de nacimiento. Entonces, le pongo ítem, nacimiento, así, nacimiento. Ustedes, este ítem de acá es el campo, como le digo, el campo DNI, y este es el campo nacimiento. ¿Ya? Entonces, pero cuando esto de acá tiene la mala costumbre, este año actual, me lo regresa como si fuera string. Entonces, lo que yo tengo que hacer, si yo quiero restar, entonces esto tengo que castearlo, o sea, tengo que convertirlo. Entonces lo convierto entero. Acá está. Lo convierto entero. Ya lo convertí entero. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Para yo saber la edad de una persona, estoy restando el año actual, para eso me ha ayudado la función, menos el año de nacimiento de esa persona. Y ahí ya sé su edad. ¿Ok? Ahora, si ya sé la edad, voy a preguntar acá, si la edad es mayor o igual a 18, y la vez, miren, tiene la dosis. Me voy a preguntar por el campo dosis. Dosis. Y le digo, si la dosis es igual a 3, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Asignarle un asiento. Si se cumple con estos dos filtros, si la edad es mayor que 18, por eso lo he calculado, y tiene la 3 dosis, entonces, si se cumple esa condición, entonces le voy a generar un asiento. Entonces le pongo ítem asiento. Acuérdate que este ítem es el campo, diríamos, de los datos. Y lo que voy a hacer es llamar a la función generar asiento. Listo, nada más. Entonces acuérdense que este ítem asiento está vacío. Acá está, mira. Ítem asiento está vacío. Está vacío. Entonces lo que voy a hacer, si cumple con esta condición, si es mayor de edad y tiene la 3 dosis, voy a llamar a la función generar asiento para darle el asiento a la persona. ¿Ok? Y si todo pasa, si todo va bien, ¿ok?
Inclusive, voy a imprimir un mensaje para saber a qué persona le he dado el asiento. Mira, entonces, utilizo print, utilizo F, esto es netamente pythónico, y le digo, se le asignó, así, se le asignó el asiento, y le voy a poner acá, ítem, acá mira, ítem, asiento, pero esto lo voy a poner con dobles comillas, se le asignó el asiento tal, acá, a la persona, y le voy a colocar el nombre de la persona. Entonces, ¿cómo hago cómo sale el nombre de la persona? Así, mira, ítem, acá, y acá le pongo el nombre de la persona, está en el campo full name. Okay. No necesito nada más, se da cuenta. Entonces, cuando yo le dije, yo les estaba comentando al inicio del curso, esto es lo nuevo que se hace en Python. ¿Cómo yo puedo jalar campos o concatenar campos? Mira, utilizo formato y le digo, esta es una cadena, lo estoy juntando con esta cadena que se llama asiento, que lo estoy jalando de acá, de asiento, y lo estoy juntando a la persona full name. ¿Y el full name qué viene a ser? El nombre de la persona acá. Listo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si todo eso pasa, entonces yo voy a utilizar flags. Este es un flag que me está diciendo que va a empezar en 0. Pero si esto pasa, yo voy a cambiar el flag a true. Lo voy a cambiar. Listo. Cuando lo cambia a true, eso quiere decir que ya le asigné a la persona el número de asiento. Y ya no necesito hacer ningún proceso más. Entonces tengo que salir del for. Para salir del for, yo utilizo break. Interrumpo el for. Pero ¿qué pasa si no cumple con esta condición? Si no es mayor a 18 y no tiene las 3 dosis. Ah, ya. Entonces pongo, en caso contrario, imprímeme, ¿ya? Imprímeme un mensaje que diga, la persona no cumple con los requisitos. Y sí, simplemente así. Inclusive puedo jalar también el nombre de la persona. Y también esta variable le voy a poner encontrar true también. Le voy a cambiar de estado. ¿Okay? Y también acá voy a cerrarlo con un break. Claro, porque puede ser que no cumple esta condición, entonces tengo que mandarle un mensaje y decirle, cambiar el flag y que salga de for también con un break. Muy bien. Ahora, este es en el caso, amigos, en el caso de que no cumpla con el filtro, pero puede ser que también no encuentre el DNI. Ah, tengo que validarlo también. Puede ser que el usuario ingrese un DNI que no esté acá. Entonces yo lo valido a la altura de este if. Entonces le digo, en caso que no esté el DNI, entonces voy a decirle encontrar, voy a cambiar mi flag y lo voy a regresar a false. ¿Se dan cuenta por qué utilizo este flag? ¿No? Porque en esta parte de acá, a la altura del for, le voy a decir si encontrar, en este caso, es igual a falso, si es igual a falso, ¿ok? Entonces, le voy a decir que me imprima que no se encontró el DNI, no se encontró el DNI de la persona, O sea, es un DNI inválido, ¿no? Que no existe dentro de nuestra base de datos. Y acá voy a hacer para varios procesos dentro de un bucle, ¿no? Entonces le pongo, mi respuesta va a ser igual, input, ¿ya? Y le digo, desea continuar con el proceso, y yo le digo que elija sí o que elija no. ¿No? Le pregunto acá, si respuesta es igual a n, o sea, no, entonces lo que hago, que salga del bucle, pero quiero que me imprima el listado. Imprímeme el listado. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que me imprime el listado? Porque quiero saber qué número de asiento le ha asignado a cada una de las personas. Acuérdense que el listado es esto, ¿no? Y la idea es asignarle el número de asientos si cumple con los dos filtros. Si sale, desea continuar. Si dice no, entonces ¿qué? Me imprime el listado. Entonces, y hago un break. Termina todo el proceso. ¿Ok? Entonces, esto es lógica. Esto es lógica, amigos. Es programación que vamos a aprender durante el curso, mira. ¿Ok? Entonces, ahí ya estamos juntando todas las herramientas
que vamos a usar en el curso. O sea, vamos a usar procesos repetitivos, vamos a usar condicionales, que es el if, vamos a usar funciones, vamos a utilizar, en este caso, listas, que son como los arrays, por ejemplo, si han visto otro lenguaje de programación. Y al final, eso te va a ayudar a armar tu propio algoritmo. Aquí está. Listo. Entonces, ¿por qué es importante la lógica? A ver, yo te explico por qué es importante aprender la lógica de la programación. Porque imagínate de que tú quieres hacer una interfaz, una aplicación web, ¿ya? Entonces, y cuando haces la aplicación web, tienes que hacer el diseño de tu interfaz. Y para eso vas a usar un framework que puede ser, ponte Bootstrap, que puede ser Vue, puede ser React, cualquier. Pero el backend, o sea, la lógica, lo vas a hacer en Python. Y este código que está en Python es el mismo, o sea, no va a cambiar. O sea, el código que tú dominas acá lo vas a hacer para web, lo vas a hacer para data science, lo vas a hacer para cualquier tecnología que utiliza Python. O sea, el código que tú estás viendo acá no va a cambiar si tú lo usas en web, si tú lo usas en cualquier otra tecnología. ¿Ok? Y si te das cuenta, no es difícil, por eso se dice que Python es el lenguaje más fácil de entender. Las personas que empiezan a programar, se les recomienda que empiecen en Python. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los colegios de Estados Unidos enseñan Python, ¿no? A los niños, no tanto a los niños, ¿no? A los que están ya en secundaria. Acá también, acá en el Perú, también en algunos colegios también ya se están enseñando Python para formar en la lógica de programación. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo, a ver qué nos da el algoritmo. Entonces, yo voy a agarrar y voy a llamar a mi función, asignar a cinta. Lo ejecuto y vamos a ver, me está pidiendo que ingrese el DNI. Ya, voy a agarrar y voy a ingresar este DNI de acá. Mira, voy a ingresar este DNI. Entonces, quiero decir, este DNI de esta persona, que es Armando Ruiz, ha nacido en el 75 y ha cumplido las 3 dosis. Entonces, sí se le debe asignar un asiento porque está cumpliendo los 2 filtros. Entonces, ingreso ese DNI. Le doy Enter y me dice, se le asignó el asiento 66 a la persona Armando Ruiz. Miren, ya el algoritmo funcionó. Armando, ¿y dónde salió el 66? ¿Se acuerdan? Ese 66 salió gracias al número aleatorio. Gracias al número aleatorio. Armando, pero eso se debería validar, claro, ¿no? Se debería validar porque puede ser que ese número aleatorio se repita a otra persona. Entonces, deberías hacer otro if para validar que ese asiento o que ese número no se repita. ¿Deseas continuar con el proceso? Yo le voy a dar sí. Voy a ingresar el número de DNI ahora de otra persona. Este de acá, el 7. El último me voy a ir. ¿Ok? Y este no tiene dosis, tiene 0. Entonces voy acá. Y me dice, la persona no cumple los requisitos. Claro, porque no tiene ninguna dosis. O sea, María Canales. ¿Desea continuar con el proceso? Le voy a dar sí. Ahora voy a ingresar el 5. Voy a ingresar el 6, ya, este de acá. Este DNI de acá. Y me dice que tiene 3 dosis. Pero, mira, ha nacido en el 2019. O sea, no cumple con la condición. La persona no cumple. Ahora, suponiendo que voy a ingresar otro DNI que no existe en la base de datos, 10210902, entonces me dice, me debe salir acá que el DNI no está dentro de la base de datos. A ver, vamos a ver. ¿Ok? Dice, no se encontró el DNI de la persona. O sea, me dice, ¿desea continuar? Acá. Vamos a poner 10210902. Acá debería ingresar. Ingresa el DNI. Dice, no se encontró el DNI de la persona. Lo puse en el lado correcto. Porque este número de DNI, amigos, no está dentro de nuestra base de datos. Entonces, ¿deseas continuar con el proceso? No. Cuando yo le dé no, lo que va a hacer es, me va a imprimir el listado y me va a imprimir el número de asiento a la persona que se le ha generado. Miren, le doy no. Ahí está. Este es el DNI y tiene la dosis 3 y ya se le asignó el asiento 66, ¿se acuerdan? Porque era el único cliente, o mejor dicho, la única persona que sí tiene los 3 filtros. Si tú avanzas, este no tiene todavía asiento, este tampoco tiene asiento, ¿no? Acá tiene un asiento vacío, y así sucesivamente, ¿no? A los que no tiene asiento los ha dejado en vacío. Ahí está. Está vacío y está vacío. ¿Se dan cuenta?